Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Ya te habrás dado cuenta que estamos en marzo. ¿Están en marzo ustedes? Como que es como para desahogarse, tranquilo, puedes hacer como una especie de catártico así. Marzo, ¿cómo va arrancando tu año? O sea, tu mes de marzo, familia. Yo mientras le mando a todo el equipo esto. ¿Pueden comentar? ¿Estrés o no estrés? ¿Es 4, es 5, es 6? Todo, ¿no? Las estadísticas dicen que la familia en marzo por lo general gasta un 40% más de su presupuesto. Sobre todo en educación. Los rangos van entre los 150 y los 300,000 pesos aprox. Se juntan las deudas. ¿Qué se tiene que pagar este mes aparte de la educación? Patente, el permiso de circulación, el seguro obligatorio. ¿Qué más? Colegios, las deudas que se te arrastran del verano. Tú dijiste, no, lo gasto ahora y lo pago en marzo. El furgón escolar ha subido como un 25% desde que esto se instaura. Esto puro subir, el furgón escolar en las mensualidades de los tíos. La tía y el tío que nos salvan, ¿no? Ya nosotros estamos fuera de eso, pero los que tienen ese servicio, vaya, ¿cierto? Lo pasan a buscar a las 7 en punto de la mañana. Y si no está listo, ¿qué ocurre? ¿Una locura? Tiene que hacer toda la ruta para poder llegar a la hora al colegio, ¿no? En fin, todo ese estrés ocupa parte de nuestra mente y nos desgasta. Ni decir la perspectiva psicológica o sociológica de las personas. Estrés es un mes estresor a la base. Así es que si te ha tiritado el ojo durante la semana, estás en la normalidad. No digas amén para eso. Amén. Como mi madre, ¿no? Que decía, mamá, te amo. Amén. Me decía, mi madre. Bien. Hoy el tema de nuestra reflexión de marzo. El domingo pasado hablamos de una decisión que va a definir tu año y estos temas de marzo están enfocados en perspectiva a lo que es marzo propiamente tal, pero es en perspectiva a lo que es el año también, a cómo lo enfrentamos. La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios aplica para el aquí y el ahora. Si la palabra de Dios no aplica para el aquí y el ahora, no nos sirve, algo estamos haciendo mal. Porque la palabra de Dios, la Biblia, su contenido, sus instrucciones, sus enseñanzas, son para hacernos la vida más fácil acá, aquí en la tierra. Nuestro corazón en el cielo y los pies. Y la Biblia, la palabra de Dios, busca que nosotros tengamos una vida abundante, una vida no libre de complicaciones, pero nos da la alternativa de cómo nosotros podemos destrabar los nudos con los que nos vamos encontrando día a día, durante la semana, durante el mes. Dios nos entrega una caja de herramientas para que nosotros podamos gestionar y autogestionar todo lo que nos va pasando en la medida que van pasando todos los días. ¿Sí? En ocasiones nos acostumbramos a esas oraciones y también en el colectivo de la gente se suma ese concepto de esas oraciones asistencialistas o un Dios asistencialista, que Dios nos haga todo. Y confundimos las cosas y nos frustramos porque ese Dios asistencialista no llega a curar la herida, no llega a poner las luquitas que faltan, no llega a hacer esto o llega a hacer esto otro. Es que Dios no es eso. Dios nos da las herramientas a ti y a mí para que tú y yo podamos crecer enfrentando las diferentes realidades de vida que nos toca enfrentar. Si la fe no mueve montañas, hace un túnel por abajo y pasa. Pero adivina quién es el que tiene que hacer el túnel. Nosotros, pues. Nosotros. Disponemos nuestro corazón y el cielo, Dios, su poder, su sobrenaturalidad, por supuesto, su soberanía, hacen el resto. Pero somos nosotros los que tenemos que crecer.
Y en la pantalla tienen la reflexión de hoy y que dice una fe que sostiene. Y digo una fe porque veremos la fe bíblica, porque hay creencias y fe en muchas cosas. Pero también descubriremos qué tipo de fe, porque en ocasiones como que nos confundimos al respecto y no entendemos bien cómo tenemos que vivir nuestra fe. Cuando la fe deja de ser teoría y comienza a sostener la vida. Pero no es automático. Hay un trabajo, hay un proceso en todo esto que demanda determinación y decisión, como lo veíamos el domingo anterior. Una decisión que definirá tu año tiene que ver con que en prioridad, por sobre metas, estrategias y planes, decidas decirle: Dios, dame sabiduría para enfrentar esto. Dame la capacidad para enfrentar esto. Sin ti no puedo. Cuando tú y yo ponemos a Dios en prioridad en todo lo que hacemos, se ordena el mapa, se ordena el naipe, se ordena la mesa y vemos con claridad todo lo que tenemos que hacer. Cuando la fe deja de ser una teoría y comienza a sostener la vida. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué tipo de fe va a sostener tu vida este año? Y es una pregunta muy relevante, porque la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús, es muy práctico y focalizaremos esta enseñanza en Santiago. ¿Sí? Entonces, y Santiago es muy práctico, se dice que es como el proverbio del Nuevo Testamento, de mucha sabiduría, mucha practicidad, muy blanco-negro, donde nos da consejos muy sabios y prudentes. ¿Qué tipo de fe va a sostener tu vida este año? Santiago le escribe a los cristianos que ya estaban fuera de Jerusalén, que arrancaban después de la muerte de Esteban, iba a decir del Esteban. Después de la muerte de Esteban, muchos cristianos por la persecución se produce una diáspora y arrancan y salen. Muy bien. Y estos cristianos que están fuera de Jerusalén, esta carta va para ellos con un foco, con un fin, con un propósito. ¿Sí? ¿Qué tipo de fe va a sostener tu vida este año? Y el libro de Santiago, en la Biblia, responde a esa pregunta donde nos va a mostrar 3 verdades progresivas sobre la fe que realmente transforma la vida. Aquí hay una implicancia pastoral al respecto y en la siguiente. Esa es la mirada de Santiago cuando está escribiendo esta carta que vamos a ver a continuación. Santiago confronta una tendencia espiritual muy común: reducir la fe a creencias correctas sin vidas transformadas. Santiago nos va a confrontar y nos va a decir: tú tienes una creencia correcta, lo más probable. Y la iglesia dice: ¿pero ustedes tienen creencias correctas o no? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Hagamos el ejercicio entonces como en la casa, en la iglesia cuando yo iba y era muy pequeño. Y el pastor decía: ¿cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Tú tienes creencias correctas? Pero como que no convence a nadie, ¿no? A todo esto, una vez estábamos dando un concierto en Arica. Fue una de las experiencias sublimes de mi vida, una de ellas. Y pudimos entrar a la cárcel antigua de Arica. ¿Sí? En relación a lo mismo que te digo de este amén, me acordé de esto. Y sabes tú que pudimos entrar los 8 elegidos. Es que pudimos entrar 8 y pude estar ahí, gracias a Dios, porque no pudimos dar un concierto, pero sí cantar, qué sé yo. El resto del equipo tuvo que quedar orando fuera y esperar. La cárcel antigua de Arica era un fenómeno impresionante. Entrabas por aquí y tenías que atravesar toda la cárcel para llegar allá al fondo, donde estaba el espacio donde los reos cristianos tenían su culto de reunión. ¿Sí? Entonces, cuando entramos por todo el espacio de los extranjeros. En ese tiempo ya teníamos colonia extranjera en la cárcel. ¿Sí? Y pasamos, y luego lo que nunca olvidaré es que estaban
era como el recreo de los reos. Estaban jugando a la pelota. Y nosotros, así en fila india, afuera nos dice gendarmería, ustedes no reciben nada, ni un papel, nada. Ustedes solo escuchan al gendarme que les va guiando y no se distraigan ni nada. Con esas instrucciones, imagínate cómo estábamos entrando a la cárcel. Súper relajado. Cobrando todas las promesas, Señor, tu ángel, el segundo, el tercer ángel, la legión de ángeles, lo que sea, pero guárdanos. Y vamos por la cancha y el fútbol se detiene, así, ¡pac! Así, era un escalofrío, pero de otra cosa, ¿me cachai? Entonces, se detiene y nos ven pasar. Listo, y entramos y nos estamos sentando atrás y nos dice el hermano a cargo, que también era un reo, nos dice, hermanos, no, atrás no, ustedes tienen que estar adelante. Porque claro, luego venían todos los reos, cacha la media, ¿verdad? Que me pegué con la introducción. Y pasan, porque iban a llegar los hermanos de la iglesia y nos sientan en la primera fila, estaba nuestro director, solo íbamos a tocar con el piano, qué sé yo. Y arranca el culto, literal. Aparece el hermano coordinador, todos ellos son reos, ¿no? Y dice, hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión No, tranqui. Vamos a comenzar nuestra reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese momento, compadre, pasó esto. Un amén. Así, pero what? Literalmente te mueve, compadre. Fue una cuestión, una locura. Y ahí me di cuenta de que esa gente era libre. Libre en su espíritu. ¡Qué testimoniazo! Y ni te digo cómo adoraban y bendecían a Dios adentro. Terminamos nuestra reunión, oramos por ellos, había que tener cuidado en la oración. Tenían que pagar todas las precauciones que se debe tener en ese recinto. Terminamos una experiencia maravillosa y dijeron amén de una manera increíble. De verdad me pegué el medio desvío. Y termina el concierto y ese momento y de repente uno de los que andaba, Williams, no lo olvidaré, sale a pata pelá. Y nosotros dijimos, ¡William! Entonces William sale y dice que cuando pasó a orar uno de los hermanos de las personas que estaban ahí, lo dio con un calzado muy precario, así, imagínense. Y en ese momento nadie se dio cuenta, estábamos todos orando, y dice que Dios le dijo, tus zapatos. Así es que en ese momento termina la oración, como pudo, de verdad que no sé cómo lo hizo, le entregó los zapatos. Eso no se podía hacer. Bueno, todo esto desde ahí que quedó preso en Arica. No, así no para nada. Y sale William a patita pelá. Y todo esto partió porque el amén fue súper. En ese momento, efectivamente, esos espacios eran tan valorados por ellos y son tan valorados por ellos, imagino, hasta el día de hoy, que son los momentos donde su espíritu en comunidad encuentra libertad. Somos responsables de nuestras consecuencias. Dios no obvia las consecuencias de tus y mis malas decisiones. Y Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias las asumimos nosotros. Pero había un momento de libertad, como le llaman, en el espíritu de manera impresionante. Y efectivamente, ellos estaban libres. Tú y yo tenemos creencias correctas. Ahora sí, vos que suene como que estamos ahí, ¿les parece? Tú y yo tenemos creencias correctas. ¡Wow! Sí, muy bien. Todos tenemos creencias correctas, pero ¿sabes cuál es el peligro que anuncia Santiago en esto? Es lo siguiente, que podemos tener creencias correctas sin vidas transformadas. Y Santiago apunta para allá y es lo que vamos a ver. ¿Listo? Ahí quedamos.
Porque tú y yo somos muy buenos para decir amén y dependiendo del rincón de la iglesia donde te encuentres, hay más amenes, menos amenes, más gloria a Dios, menos gloria a Dios. Es a gusto del consumidor. ¿Sí? Y las creencias en estos espacios de reunión, porque esto no es lo importante es tu corazón, porque ahí habita Dios. Dios no habita, este es un lugar de cine. Dios habita en ti y en mí. Tú y yo somos la iglesia. No vamos a la iglesia, soy la iglesia. Y esa es una cuestión re profunda. Y podemos y tenemos la capacidad de reconocer esas creencias. Y muchas veces decimos, no, si yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Y la iglesia dice, ¡wow! ¡Amén! Y aquí está el eslabón que se nos pierde. ¿Esa creencia es proporcional a la transformación de tu vida? De tu vida, no de la persona que está al lado, del pastor o de la otra gente. No. ¿Es proporcional tu cantidad de creencias a tu transformación de vida? Y ahí está el eslabón perdido. Porque tenemos demasiada creencia y poca vida transformada. Entonces Santiago nos va a mostrar en el capítulo 2 y nos va a testear y nos va a decir, esta fe es la que debe sostener tu vida este año. Si la reflexión terminara en este momento, ¿se entendió? Listo. ¿Y el resto? ¿Se entendió? Muy bien. Aquí terminaríamos. Reducimos la fe a creencias correctas y a vidas poco transformadas. Y la fe no es creencia solamente. Y ese es el concepto peligroso. Reducir la fe solo a un credo, solo a creencias. Solo a versículos aprendidos de memoria. Y muchas veces en algunos rincones de la iglesia, tiempo atrás, el que más se sabía versículos de memoria era un... ¿Ustedes no cachaban eso, hermano? ¿Qué es lo que era? Espiritual. Ese era el concepto, ¿no? Que cita más versículos, oye, que es espiritual. Y empezamos a armar un concepto erróneo al respecto. Es bueno memorizar, maravilloso. Pero eso no tiene que ver y eso no nos calibra para decir si es espiritual o no. Entonces, de nuevo, Santiago nos dice, cuidado con llevar tu fe solo a creencias, pero que esas creencias no transformen tu vida. Amamos las creencias correctas, pero esas creencias correctas con mayor razón se deben ver reflejadas en nuestra vida y en una transformación de vida. Porque el Evangelio produce en la persona eso, una transformación de la persona. Transforma la mente. Y si transforma la mente, que la Biblia le llama el corazón, necesariamente va a transformar y debe transformar nuestras conductas. Vamos con la primera verdad que nos menciona Santiago. La fe, y esta es la primera verdad. ¿Cuántas verdades son? 3. Verdades progresivas. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Es una confianza, es un dejarme caer. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestran sus acciones? Es creencia y acción. Es creencia y conducta. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Una cosa es hablar de fe y otra cosa es vivir confiando en Dios. A todo esto, ¿cómo arrancaste el año, el 2026? ¿Con qué te ha tocado enfrentarte? ¿Qué te ha tocado vivir? Cada uno de nosotros vivimos situaciones complejas y difíciles en diferentes ámbitos. Pero la fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios.
Y esa es una verdad. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Pero ¿qué es confiar realmente en Dios? Porque una cosa es hablar de la fe y otra cosa es vivir confiando. Podemos citar Hebreos 11. ¿Se acuerdan de lo que habla Hebreos 11? ¿Se acuerdan de ese texto o algo así? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11 tenemos la galería de los héroes de la fe, ¿sí? Y hay gallos que son impresionantes por la fe que tenían. Una cosa es hablar de fe y otra cosa es vivir confiando en Dios. Hay una verdad incómoda. Es posible decir que creemos y aún así no confiar realmente en Dios. Es posible decir que creemos y aún así no confiar realmente en Dios. Hay ocasiones en que nuestra fe se ve confrontada. ¿Y con qué se va a ver confrontada nuestra fe por lo general? Con las cuestiones difíciles que nos toque enfrentar en diferentes ámbitos de la vida. La vida es un 360. Diferentes realidades se van dando en el día a día. Y la palabra de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo tienes ahí en tu pantalla, y en la pantalla en realidad habla de confianza, fidelidad, lealtad vivida. La fe, si no se vive, no sirve. Y Santiago en ese aspecto es muy claro. En un momento más adelante Santiago va a decir, si la fe no se evidencia, tu fe está muerta. No dice débil, no dice frágil. Gracias. Estamos en un mismo espíritu. Mi fe es frágil, lábil. Puede ser líquida. Pero si no se evidencia, no está, dice, está muerta. Y en ese aspecto Santiago es blanco o negro. Santiago identifica una realidad que atraviesa todas las épocas. Personas que dicen creer en Dios, pero cuando enfrentan la presión de la vida terminan confiando en sus fuerzas. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Recuerda a quién está escrita esta carta, a gente que arrancó a la diáspora. Nos van a matar por ser cristianos, mejor arrancamos. A esas personas va escrita esta carta. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. A kilómetros y a kilómetros de mi ciudad, de mi entorno, de mi familia, sigo creyendo. Sí, debes seguir creyendo, le decía a Santiago. Aunque tu cabeza tenga un precio, aunque el imperio te busque para matarte, para quemarte, tienes que seguir confiando en Dios. Vamos, voy a usar la palabra del día domingo griega, ¿no? Vamos cachando de lo que estamos hablando aquí. ¿Se dan cuenta de lo que están viviendo los receptores de esta carta? ¿Se asemeja en algo a lo que tú y yo estamos viviendo? ¿Se asemeja en algo, no? Yo creo que no, porque a estos señores por decir soy cristiano ya saben lo que te está esperando. Una hoguera con harto fuego que arda mientras ese pagano, ese cristiano, ese era una ignominia, no era una honra, se quema. Entonces, lo que le está diciendo, la fe que sostiene una vida es una fe que confía realmente en Dios, se la está diciendo a personas que la están pasando mal. Pero hoy día extraemos el principio de ese hecho biográfico que ocurrió en ese entonces y lo extrapolamos a nuestra realidad. Hasta aquí. En este momento, si la vida terminara aquí, en este momento, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la estás pasando? O como dirán en otro lugar, ¿cómo lo están pasándolo? Y quizás hasta aquí lo has pasado mal. Y quizás hasta aquí en ocasiones has dicho, pero Señor, pero Señor, pero Señor. Ellos vivieron la persecución, nosotros hoy día vivimos otras cosas.
Pero la fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Y la fe es confianza, fidelidad, lealtad vivida. Por eso en la Biblia, creer en Dios nunca fue solo aceptar una verdad teológica. No, es más profundo que eso. Fue aprender a descansar la vida en Él. Eso es nuestra fe, que nos dejamos caer en Dios. Cuando el texto nos dice, deja caer tu carga, echa sobre mí tu carga que yo te la voy a llevar. Él está diciendo, deja caer tu carga sobre mí. Suena fácil, pero no es simple. O suena simple, pero no es fácil. Toda la palabra de Dios suena fácil, pero no es simple. O suena simple. Ok. Pero vaya que es difícil, efectivamente, abandonarnos en Dios cuando tienes el fuego ardiendo y decir, Señor, de verdad que yo ya no más y me entrego y confío. Porque la lógica es que cuando tú y yo hacemos eso, descansamos. Echa sobre mí tu carga, que yo te la voy a llevar. Se supone que si voy cargado emocionalmente, voy cargado con tantas cosas, si deposito eso en Dios significa que voy a estar aliviado. Pero sigo con la angustia, sigo con el insomnio, sigo quizás con la tensión en mi mente, en mis emociones, porque cuesta un mundo literalmente entregar todo y despreocuparse de eso y decir, Señor, esto ya no está en mis manos y lo entrego en tus manos y descanso. Por eso es que en ocasiones nos cuesta tanto orar y conectar con Dios en nuestros tiempos, dado que inmediatamente aparecen las preocupaciones. Y una preocupación es algo futuro que ni siquiera sabes si va a llegar. Ocupación. Entre el 80 y el 90% de nuestras preocupaciones nunca ocurren. Nunca. Es decir, tú y yo perdemos muchas horas del día preocupándonos por algo que ni siquiera se va a dar. Así malgastamos el recurso de nuestra mente. Entonces Santiago dice que la fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Imagina a una persona cruzando un puente colgante. ¿Has visto puentes colgantes en el sur o en alguna parte? ¿Cómo son? Son gigantes, son bonitos, ¿no? Pero tú los puedes ver, son colgantes. Pero cuando tú los miras y los observas, tú dices, ¡wow! ¡Qué bello es el puente! ¿Sí? Pero no es lo mismo cruzar el puente. Solo cuando tú cruzas el puente y das el primer paso en el puente, ahí tú puedes decir que el puente es seguro. ¿Tú puedes decir que el puente es seguro sin cruzar por él? La única manera de decir que el puente es seguro es cruzándolo. Y ese es el punto. Eso es lo relevante. La fe que sostiene la vida funciona de la misma manera. No es solo lo que pensamos acerca de Dios, es la decisión de poner el primer pie en el peldaño de la palabra de Dios y decir, sí, estoy seguro y confío. Esta cuestión funciona. ¿Y estás dispuesto a cruzar el puente? Es una pregunta para que reflexiones internamente. ¿O solo miras a la distancia y dices si tienes la creencia correcta? Dios, tú eres todopoderoso. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres fiel. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y estás mirando a la distancia y dices, ya, ahora lánzate y confía. La única manera, y no hay atajos para esto,
de que nuestra fe se sostenga realmente en Dios es dando el paso efectivamente de fe. Y eso no necesariamente es dar plata. ¿Se acuerdan de eso? En algunos espacios nos decían, dé un paso de fe. Es más profundo que esto. Una cosa es hablar de fe y otra cosa es vivir confiando en Dios. ¿Y cuándo es el mejor momento para confiar en Dios, crees tú? Cuando hay dificultades, ¿qué más? Cuando hay aflicciones, ¿cuándo es el mejor momento para confiar? Cuando hay problemas. Ese es el mejor momento. Pero ¿te das cuenta que tenemos creencias muy correctas? La pregunta ahora es si en ese momento, cuando estamos con el agua hasta él, efectivamente descansamos y confiamos en Dios. Y ahí está el concepto de creencias correctas que dice Santiago y vidas transformadas. Vidas transformadas. Hasta aquí, a la edad que tengas, hasta aquí, en este mes que va del año, ¿estamos más cerca o más lejos del Cristo de la cruz? Pronto todo el mundo celebra Semana Santa. Y a nuestros amigos que nos acompañan hoy, quizás a lo mejor alguno de ellos no es cristiano o cristiana y está muy lejos y está conociendo esto. Hay muchas formas de creer y la gente hoy día cree en tantas cosas. Pero la única creencia que efectivamente transforma la vida es la creencia absoluta en nuestro Señor. Porque es Dios a través de su palabra la que transforma nuestra vida, nuestra mente y nos hace hombres y mujeres valerosos y valientes que podemos enfrentar problemas, dificultades, tempestades, se nos puede mover el bote, le puede entrar efectivamente, pero sabemos que Dios está ahí. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios. Te pongo enfrente de tu conflicto, te pongo enfrente de tu necesidad, te pongo enfrente de lo que te ha angustiado esta última semana, te pongo enfrente de tus últimas 48 horas de vida. ¿Tu fe te sostiene frente a lo que estás viviendo? La fe, tu creencia correcta, ¿te sostiene frente a lo que estás enfrentando? Es una pregunta para reflexionar. Y hoy día, a través del libro de Santiago, nos desafía y nos confronta a que nuestras creencias se vean reflejadas en nuestras vidas transformadas. Vamos con la segunda verdad progresiva que nos plantea Santiago en su capítulo 2. La fe que confía en Dios necesariamente, dígalo usted, transforma la vida. La fe, si no tiene obra, está. ¿Hay algún nivel de duda? ¿Qué parte del muerta no se entiende? Está muy claro, ¿no? No tiene vida, porque la fe bíblica no se queda en el nivel de las ideas, produce una transformación visible. La fe verdadera cambia la forma en que una persona vive. Es más que estos espacios de fe. Es en la vida, transforma la vida en la que uno vive, transforma la vida en la que uno enfrenta el día a día. Hoy día hay montones de productos que están diseñados en su marketing para aliviar tu mente. Pensamiento positivo. Decrétalo, ¿no? Decrétalo. ¿Han escuchado esas cuestiones? A cada rato, ¿no? ¿Y dónde lo han escuchado? Hay de todo. Hoy día hay de todo lo que quieras. El mundo está en tu mano y el mundo cambia cada 24 horas. Y el mundo está en la mano. Hay
tanta cuestión dando vuelta. Pero la fe verdadera cambia la forma en la que una persona vive. Pero todas esas cosas son productos sustitutos al original de Dios para nuestras vidas. Porque efectivamente cuando el original, que es nuestra fe en Dios, queda aquilatada, queda establecida en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, efectivamente salimos del campo de las emociones y nuestra vida empieza a ser transformada de día en día. Cambian las realidades, cambian las circunstancias, en ocasiones no. Pero la manera en que enfrentamos el conflicto, el problema, la escasez, la incomprensión, la injusticia, es distinto. Porque sabemos que tenemos un Dios que nos sostiene y nos afirma. Y ese estilo de creencia comienza a transformar tu vida y mi vida. La transforma. Si alguien ve, y aquí Santiago ve algo muy concreto, en esa iglesia donde él escribía había gente muy rica y había gente muy pobre. Y los ricos estaban pasando piola y no estaban ayudando a la gente más necesitada. Entonces Santiago le dice, oye, ¿y tu fe no te llama la atención algo de que tú tengas mucho y no le des a los que no tienen? Eso le está diciendo Santiago. Si alguien ve a una persona necesitada y solo le dice, Dios te bendiga, pero no hace nada, esa fe no está viva. ¿Te das cuenta que nuestra creencia tiene que trasuntar en una transformación de vida? Entonces le dice, muéstrame tu fe. Tu fe sin obras está muerta. Y la fe viva siempre comienza a producir cambios. Y si hacemos un stop acá, ahí en la comodidad de tu butaca, tú y yo podemos reflexionar si nuestra vida ha cambiado desde que le entregamos nuestra vida a Cristo. Esas debilidades que tú y yo tenemos, porque todos las tenemos, ¿han disminuido o se han acrecentado en nuestra vida? Si la conducta correcta, si la creencia correcta que es en Dios y sus principios no ha llegado a esas áreas donde somos débiles, pongamos atención. ¿Qué áreas de nuestra vida aún siguen siendo falibles? Siguen siendo vulnerables. Todos las tenemos, absolutamente. Y raíz, sobre todo raíz. ¿O no? Llegaron los ángeles. ¡Ay! Llegaron los santos, 3 veces santos a este lugar. Raíz es una iglesia recontramente pecadora, partiendo por el pastor de Raíz. El que no cojea de un pie acá, cojea del otro y del otro. Todos cojeamos. Pero sí queremos ser conscientes de nuestras realidades. Y por eso no queremos tener un concepto mayor del que no somos. Porque somos gente que necesita de Dios todo el rato. Mi creencia, tu creencia, tu fe, ¿ha entrado a esas zonas rojas de nuestra vida? ¿De verdad tú notas un cambio en tu vida de que en algún momento le dijiste, Señor, ven a mi vida, a mi corazón? ¿Notas un cambio real en la conducta de vida? Es conducta, es claro, es fruto. ¿Notas? ¿Noto yo cambios en mi vida? ¿De verdad? ¿Te das cuenta que la vida de fe no es ir a un lugar? Es maravilloso, es parte de, pero no es lo esencial, no es lo cultocéntrico. Genial abrazarnos, saludarnos, compartir la familia de fe, pero la vida se vive solito, solita en nuestras realidades. Reputación e integridad. La reputación tiene que ver con lo que otros dicen de mí. Entonces cuido una buena reputación para que los otros no hablen mal. Pero la integridad es más potente que la reputación. Y yo diría que la reputación se cuelga de una buena integridad. Y la integridad tiene que ver, como dice el hermano Alejandro Sanz,
cuando nadie me ve. Eso es integridad. La creencia correcta, efectivamente, cuando nadie nos ve, ¿ha modificado esas conductas? ¿Ha modificado esas debilidades de mi vida cuando nadie me ve? Ahí, la fe que confía en Dios necesariamente transforma la vida. Y aquí ya no hay amenes, no hay tantos gloria a Dios, porque por lo general eso es júbilo, es alegría, es emoción. Pero ahora estamos hablando de la vida. ¿Se nota? Realmente hay una transformación en nuestras vidas. La fe viva no solo cambia lo que creemos, cambia la manera en que vivimos. Amigos queridos, hagamos como un paneo sociológico de dónde vivimos. ¿Cuál es el estigma de los evangélicos? ¿Vivimos? ¿Cuál es el estigma cuando hablan de los evangélicos? ¿Es un estigma positivo o negativo? ¿Cacha? Al unísono negativo. ¿No es un contrapunto del porte de un buque esta cuestión? De nuevo, y respondan esa misma pregunta, porque si no es muy abierto. ¿El estigma de los evangélicos, hablemos en Chile, es positivo o negativo? Negativo. Y cuando decimos negativo, ¿de quién estamos hablando? De todas las otras iglesias que no están en la reina, obvio. Estamos hablando de todos nosotros. Entonces hay una locura de inconsistencia. Porque si tenemos la palabra de Dios correcta, la creencia correcta, el principio correcto, ¿cómo se nos ha ido la moto? ¿Cómo se nos ha soltado la cadena? Y tenemos ese estigma en nuestra sociedad. La fe que confía en Dios necesariamente transforma la vida. ¿Se dan cuenta que esto es una bomba atómica? Porque si realmente todos viviéramos esto, toda la sociedad quisiera ser como nosotros. Vámonos a la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que decían? ¡Hey, mira cómo se aman! ¡Wow! Eso no se veía en el mundo greco-romano. No, se vio un nuevo amor. Cristo mete una cuña en la sociedad y mete un concepto distinto, disruptivo del amor. Y los cristianos de verdad empezaron a vivir esa transformación de vida y los vecinos veían y decían, mira cómo se aman. Estamos lejos del estándar, queridos. O en algún momento nos desviamos. Nos perdimos en tonteras, nos perdimos en formas y perdimos, ¡pum!, el fondo. La fe que confía en Dios necesariamente transforma la vida. Si alguien ve a una persona necesitada y solo le dice, Dios te bendiga, pero no hace nada, esa fe no está viva. Si tu fe y mi fe no se evidencia, entonces has perdido el tiempo. Imagine un árbol. El fruto que vemos en las ramas no aparece por casualidad. Es el resultado de algo que ocurre en lo profundo de la raíz. Si la raíz está sana, el árbol produce fruto. Si la raíz está enferma, el fruto desaparece. La fe funciona exactamente de la misma manera. Las obras no son el intento de mostrar y demostrar algo. Las obras son el fruto natural de una fe viva. El fruto es lo que se debe dar de manera natural en una fe viva. Vaya, la confrontación que nos manda Santiago hoy día, ¿no? Nos testea. Y si hay áreas de nuestra vida que aún no han sido transformadas, lejos de sentir culpa, porque creer en Dios es estar libre de la culpa.
Es preguntarme y pedir ayuda. ¿Sabes qué? Esto me cuesta. Quiero salir de esto, pero no hay caso. Vuelvo a esto, vuelvo. Para eso está la comunidad de fe. Para eso está un grupo pequeño. Para eso está 1 o 2 personas donde apretar que sean tu botón rojo. Que en un momento complicado, difícil, tú aprietes ese botón y sabes que esa persona va a estar ahí. ¿La tienes? ¿Tienes esa persona? Nuestras áreas débiles no son para esconderlas, son para ponerlas delante de Dios y decir, Señor, esta es mi realidad, necesito ayuda. La fe que confía en Dios necesariamente transforma la vida. Y vaya que necesitamos que nuestras vidas sean transformadas. Y la transformación está muy lejos del discurso. La transformación tiene que ver con una fe activa. ¿Qué áreas de tu vida han sido realmente transformadas por tu fe? ¿Qué tal tus decisiones diarias? ¿Qué tal mis decisiones diarias? ¿Qué tal tus prioridades? ¿Qué tal mis prioridades? ¿De verdad están afectadas o influenciadas por tu creencia correcta? ¿Están influenciadas por Dios, por sus principios cuando hablas de otras personas? Cuando eres otra persona acá en las redes sociales. ¿Se acuerdan? O sea, no es que se acuerden, perdón. Ustedes saben que aquí se da un montón de personalidades. Hay personas que son una realidad, una personalidad sin esto y otra acá adentro. Entre paréntesis, cuidado con nuestros hijos, con esto. De verdad que juntos me hicieron reflexionar con mayor fuerza aún en cuando decimos que el ser evangélico hoy día tiene una etiqueta negativa. Y es una lástima, porque tenemos el mensaje correcto, el único. Tenemos el camino, la verdad y la vida que nuestra sociedad necesita. Pero para eso necesita Dios mensajeros con vidas transformadas. La puso dura Santiago hoy día. Hasta aquí, hagamos un en vivo en el sentido de lo que se puede hacer nada más. ¿Qué piensan hasta aquí de lo que estamos escuchando? En una sola palabra. Ya, vale. El silencio también comunica. ¿Qué piensan? En una palabra. ¿Cómo? Difícil. Muy bien. Fuerte. Desafiante. ¿Y el resto? Reflexión profunda. La palabra de Dios, como dice, es una espada de doble filo que hiere hasta lo profundo, hacia allá y hacia acá. Hasta lo profundo, dice, de los tuétanos, en el fondo hasta el alma. Y creo que nos confronta hoy. Terminamos con la tercera verdad. Y la tercera verdad es la siguiente. La fe madura cuando se convierte en obediencia. Recuerda que esto era progresivo. Hablaba de confianza, hablaba de transformación y ahora te dice que la fe madura cuando se convierte en obediencia. Ay, y si yo no soy obediente, a lo que Dios me pide hacer en su palabra, entonces, conclusión lógica, mi fe es una fe inmadura, según esta declaración de Santiago. La fe madura cuando se convierte en obediencia. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y se está refiriendo, Santiago mirando hacia atrás, mirando la ley, mirando la Torá, Santiago se refiere a Abraham y a Rahab. Abraham tuvo fe, pero esa fe se evidenció. Abraham se subió al puente. ¿Me siguen la figura? Él creyó.
Y no solamente creyó, dijo, ok, ¿dónde me voy? Sal de tu tierra y tu parentela. Ok, ¿dónde me voy? Yo te digo dónde vas a ir. Tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar. Ok, te creo. ¿Dónde voy? Sigue. ¿Dónde? Yo te voy a decir dónde. Esa es una evidencia de que creo. ¿Se dan cuenta? Abraham no recitó la fe. No se aprendió la fe, no dijo, ok, creo, amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Y nada, no. La fe la evidenció. Te creo, voy. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Fe y acción tienen que actuar en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Si no, nos quedamos solo en la creencia correcta. Y yo creo que tú y yo tenemos demasiada creencia correcta y poca vida transformada. No sabemos cuestiones de memoria, pero no sé si eso trasunta la conducta de la vida transformada. No es que Dios modifique el comportamiento. Si para eso hay técnicas para modificar el comportamiento. La palabra de Dios no te modifica el comportamiento. La palabra de Dios modifica adentro, el corazón, donde está todo involucrado. Y de ahí modifica el comportamiento. Si la conducta se modela, se trabaja. Pero Dios va más allá que el comportamiento, va a la mente, va al corazón, a tu centro neurálgico de la toma de decisiones. Por eso dice, o me entregas tu corazón o nada. Y es maravilloso que Dios tome el centro de nuestro corazón. La fe madura cuando se convierte en obediencia. La fe madura cuando se convierte en obediencia. Entonces Rahab lo mismo. Se encuentra con los 2 espías y le dijo, yo creo, yo sé todo lo que ha hecho Dios con ustedes. Sé cómo han destruido a los ejércitos. Acá en Jericó estamos todos muertos de miedo, de verdad. Sabemos lo que va a ocurrir, pero yo creo en el Dios de ustedes y les voy a salvar la vida. Tuvo fe y creyó y les salvó la vida, lo escondió y lo andaban buscando. Le dijo, no están por acá, qué sé yo. Y cuando, ¡pum!, Josué toma Jericó, la fe de Rahab le salvó la vida a ella y a toda la familia. En el fondo, fe y acción van juntas. La fe alcanza su madurez cuando se convierte en obediencia práctica. La vida cristiana funciona como un proceso progresivo. Dios habla, la persona responde, la fe se fortalece. Suena sencillo, pero no es fácil. Dios habla, la persona responde, la fe se fortalece. Una fe que nunca se expresa en acción no es una fe viva. La fe madura, este es un axioma, sí y solo sí, cuando se convierte en obediencia. Si tú y yo a ciertos principios bíblicos no le somos obedientes, nuestra fe es inmadura y no tiene que ver con cuántos años profesas la fe. Tu fe es inmadura. Porque esto no es cuántas experiencias has sido en el año, cuántas veces has venido para acá. No tiene que ver con eso. Es como en aquel entonces decía, yo llevo 40 años en la fe, 50 años en la fe. ¿Se acuerdan de eso? Y en la casa eran 50 años de desastre, 40 años de desastre con tus hijos. Una locura, locuraza. Qué difícil es esto, queridos. Qué difícil es esto. Por eso, sí, claro, por eso nuestro Señor dijo, esto es para los valientes. El reino de los cielos es para los valientes, porque no hay nada más valeroso de enfrentarme a mí mismo y decir, Señor, esta es mi vida, en estas áreas necesito que hagas cambios profundos, estas son mis debilidades. Eso es ser valiente. Y la primera valentía pasa acá adentro. Terminamos con la siguiente imagen. 3 verdades de la fe que transformarán nuestras vidas. 3 verdades de la fe que transformarán nuestras vidas. Dios, de verdad, transfórmanos. La fe que sostiene la vida es una fe que confía realmente en Dios.
¿Qué área de tu vida todavía está dependiendo más de tus fuerzas que de Dios? La fe que confía en Dios necesariamente transforma la vida. Si alguien observa tu vida este año, ¿qué evidencias vería de tu fe? Y la tercera verdad que nos plantea Santiago al respecto es la siguiente: la fe madura cuando se convierte en obediencia. ¿Qué decisión concreta está esperando tu fe para crecer este año? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tenemos. Me confronta esto de una manera terrible. ¿Cuánto necesitamos de tu ayuda, Señor? Encuentro esperanza en las palabras de Pablo cuando dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, miserable de mí. Qué alivio que ese tipo, que es el Big Box del Nuevo Testamento, después de Cristo, dice que es un miserable. Porque hay esperanza para los otros miserables, ¿no? Terminamos con la siguiente imagen. Una fe que sostiene cuando la fe deja de ser teoría y comienza a sostener la vida. Y ese es el desafío que tenemos que llevarnos. Salir de la creencia correcta, salir de la correcta teoría quizás, y llevarlo a la vida práctica, para que efectivamente nuestra fe sea nuestro sostén. Terminamos y oramos. Ponemos nuestra vida delante de ti. Y quizás nos confrontas con años de creencias. Quizás nos confrontas con años de hacer cosas. Y el hacer cosas no tiene que ver con vidas transformadas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo seguir haciendo cosas y mi vida nunca cambiar. Hoy día nos pides algo profundo a cada uno de nosotros, Dios. Que nos esforcemos por confiar. Que nos esforcemos por generar una transformación de vida. Y por supuesto nos desafías a una fe madura. Y una fe madura es solo cuando obedecemos tu palabra. Esa es la fe que nos va a sostener, es la fe que va a dar fruto. Es lo que otros verán de nosotros y nos dirán: yo quiero ser como tú, yo quiero tener lo que tú tienes. Tenemos un gran desafío como personas, porque todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón debiéramos ser los mensajeros de este gran mensaje. Señor, y si hoy día hay alguien por primera vez que nunca te ha conocido y se ha acercado a la fe por una invitación, revélate su vida. Transforma su mente, su corazón, y muéstrale que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nos haces tan bien y nos haces reflexionar profundo. Y gracias porque hoy te paras frente a través de tu palabra y nos dices: muéstrame tu fe, pero también muéstrame tus obras. Gracias por este tremendo punto de equilibrio que nos pones hoy y trabajar en nuestra vida de fe. Tenemos la oportunidad de empezar a llevar una creencia correcta a una vida transformada. Gracias por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.